Bueno, buenas tardes. Queremos darle la bienvenida y agradecerles la presencia de todos ustedes en este evento que estamos realizando en el día de hoy. Vamos en primer lugar a escuchar las palabras de bienvenida del ministro Carlos Sito, actual ministro en Buenos Aires, en la Embajada de Buenos Aires, que ingresó al Servicio de Comercio Exterior en el año 1990, cumpliendo funciones en Ottawa, cónsul en Montreal, director de Relacionamiento Externo del Mercosur, consejero en Washington, cónsul en Los Ángeles, director de la Dirección General de Américas en Cancillería, integrante de comisiones de la Organización Mundial de Comercio y del Mercosur. Le dejo la palabra entonces al ministro Carlos Sito. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradecer la presencia de las autoridades de ANCAP que están aquí con nosotros, su presidente, su gerente, también a los amigos de Uruguay 21, a Gustavo, que ha trabajado intensamente en la organización de este evento, y naturalmente al dueño de casa, Alejandro, en este excelente espacio para este tipo de presentaciones que contribuyen a la difusión de nuestro país en distintas áreas de interés nacional. En la previa tuve la oportunidad de conversar con algunos de ustedes, como querido amigo gerente de ANCAP, y Gustavo, Alejandro y Valparda también, sobre qué debía decir. Entonces, frente a un tan destacado panel de expositores que además cuentan con el conocimiento y la competencia técnica en tanto autoridades, pero también desde el punto de vista profesional, para el tema que se presentará hoy, yo naturalmente no me voy a referir a ello. Sí quiero decir que para muchos países del mundo, y particularmente para Uruguay, en este siglo XXI en el que estamos viviendo, hay algunos ejes que son decisivos y centrales del diseño de nuestras políticas públicas. En el caso concreto de Uruguay, un país naturalmente con una posición estratégica en el Cono Sur, que apunta a niveles de desarrollo de excelencia. Nosotros decíamos que todo aquello que contribuya a incrementar de una manera exponencial nuestra capacidad y nuestro conocimiento en todas las áreas posibles, y esta es un área de una enorme especificidad técnica, como es la prospección de hidrocarburos, es un elemento fundamental. Es decir, primera apuesta de conocimiento. El Uruguay cuenta, igual que la Argentina y muchos países de la región, con otro elemento fundamental que es todo su potencial en la parte de agroindustrias y en la parte de desarrollo de alimentos. Un nuevo concepto que se maneja en el mundo, que es el de la seguridad alimentaria. Creemos nosotros que en ese sentido vamos muy bien. Y hay un tercer pilar, que es todo lo que tiene que ver con la energía. Si nosotros logramos consolidar nuestro desarrollo humano, que ya es importante, si nosotros tenemos asegurado el alimento, que además somos proveedores mundiales, y si nosotros resolvemos la ecuación de la energía para nuestro desarrollo, seguramente, como en algún momento nuestro actual presidente ha manifestado, podremos estar en el club de aquellos países que pueden decir que cuentan con niveles de desarrollo importantes, estar en el club de los desarrollados, a pesar de nuestro tamaño. Y quiero concluir mi comentario con una reflexión que me hacía un funcionario de la Unión Europea hace un par de días, a propósito de nuestro relativo pequeño tamaño de Uruguay, en el sentido que me decía este señor, que es de origen belga, que Bélgica, con 30.000 kilómetros cuadrados, que es la sexta parte de Uruguay, y bueno, con un poco más de población, son 11 millones, prácticamente tenía un Producto Bruto mayor a no menos de 4, 5, 6 de los países que nos rodean aquí en la región de América Latina. Por eso la esperanza en que este es el camino correcto para que nuestro querido Uruguay y en consecuencia nuestra región, nuestro Mercosur, nuestra UNASUR, nuestra América, alcance el lugar que se merece en este mundo evidentemente complejo y competitivo a nivel global. La energía es algo esencial y los señores que hoy van a exponer aquí le van a poder presentar a ustedes
todo lo que está haciendo Uruguay actualmente y todo lo que ha venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que cuando era un niño y estaba en mi escuela primaria, yo tenía un tío italiano, granjero de la zona de Colón, que dice que escuchaba en un programa de radio las historias de un párroco, es decir, que creo que se llamaba el padre Améndola, que era un señor que insistía de que el Uruguay tenía petróleo. Bueno, si el espíritu de este señor está en algún lugar, se ha confirmado con la presencia de las autoridades de ANCAP de que realmente nosotros estamos casi a la puerta de ese milagro energético para el Uruguay. Muchas gracias y que sea un éxito vital. Muchísimas gracias al ministro Carlosito por sus palabras. Y les voy a comentar rápidamente cómo va a ser la dinámica de este evento que estamos realizando hoy. La idea es que vamos a ver dos presentaciones, una de Uruguay 21 y la otra de ANCAP. Pero la idea es que después de estas presentaciones empecemos a hacer preguntas. Yo voy a hacer algunas a los panelistas, pero sobre todo lo que más nos interesa es que ustedes formulen y expresen todas las preguntas que consideren pertinentes para los panelistas respecto al tema que les parezca que hay que profundizar o que hay que desarrollar mejor. Voy a presentar entonces ahora al señor Juan Valparda, que es jefe de proyectos de Uruguay 21 y es la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Uruguay, donde va a ser una presentación, como decía, sobre las ventajas, posibilidades y alternativas que brinda Uruguay para realizar inversiones en nuestro país. Adelante, Juan. Sí, buenas tardes. Bueno, voy a tratar de ser breve, así ya después pueden ingresar directamente en el sector de hidrocarburos, que es lo que más les interesa. Bueno, Uruguay es un país para invertir, trabajar y vivir. Bueno, acá están algunos de los puntos sobre los cuales se basa la presentación. Estabilidad política y social, cambian los distintos gobiernos, pero normalmente el camino sigue, las leyes principales se mantienen. Solidez macroeconómica, estamos a un nivel récord, por ejemplo, de reservas internacionales. Acceso a un mercado ampliado, estamos exportando a más de 150 países, hace 12 años exportábamos a 100 países. Régimen atractivo para el inversor, vamos a ver más adelante la ley de inversiones, el régimen de zonas francas, puertos libres, etc. Facilidad para hacer negocios, también promovido por los distintos gobiernos que hemos tenido. Infraestructura moderna, tenemos la red de carreteras, por ejemplo, más densa de Latinoamérica. Disponibilidad de talentos también, se están viendo, por ejemplo, cada vez más empresas internacionales que están instalando en Uruguay el centro de servicios compartidos, desde ahí llevan back office para toda Latinoamérica, tenemos grandes inversiones también. Y bueno, un país para vivir, es un país como ya saben, muchos posiblemente conozcan Punta del Este, es un país muy limpio y bueno, muy natural. Estabilidad política y social. Bueno, acá se pueden ver algunos rankings internacionales, no son hechos por nosotros, sino por fuentes muy reconocidas, que muestran Uruguay cómo estamos en Latinoamérica con respecto a democracia, a índice global de paz, a corrupción, a índice de prosperidad, libertad de prensa, libertad económica y índice de desarrollo humano. Como pueden ver, en varios estamos en primer lugar. Normalmente cuando estamos en segundo o tercer lugar estamos casi siempre compitiendo con Chile, que es nuestro principal competidor en estos rankings y estas cosas que muestran la estabilidad y todo esto del país. Bueno, solidez macroeconómica, acá se puede ver la tasa de crecimiento del Producto Bruto desde el año 2005 al proyectado 2018. Bueno, realmente es una tasa muy alta, en un promedio del año 2008 al 2013 de 5,2%.
Por ejemplo, en el 2009 fuimos de los pocos países en el mundo en crecer, ¿no? ¿Se acuerdan fines del 2008, la caída de Lehman Brothers, todo el desastre que hubo internacional? Bueno, a pesar de eso crecimos, y en el año siguiente, 2010, tuvimos un rebote muy importante. Bueno, a la derecha pueden ver el crecimiento promedio anual del Producto Bruto en un comparativo con los demás países. Estamos ahí en segundo lugar, liderado por Perú. Bueno, acá se puede ver el Producto Bruto per cápita del Uruguay. En este momento estamos en primer lugar, muy cercanos con Chile. Y no solo el Producto Bruto per cápita estamos en primer lugar, sino que la distribución del ingreso, que también es muy importante, estamos en un primer lugar. Uruguay tiene una clase media muy importante, lo cual es muy bueno, y en cierta forma nos parecemos a varios países europeos en ese sentido. Bueno, la IED del país se puede ver la evolución desde el año 2003 al año 2013. Tuvo un crecimiento también exponencial. Este año posiblemente estemos cerrando casi en 3.000 millones de dólares de inversión extranjera. Hay grandes proyectos, como ya saben, bueno, las papeleras con una casi 2.000 millones, la otra 1.500 millones. La inversión en energía eólica también, estamos llegando prácticamente, vamos a estar en un año y algo, casi 2.000 millones de dólares de inversión. Y bueno, después también hay proyectos para el futuro en cuanto a infraestructura, las PPPs, tenemos grandes reservas de hierro, o sea, hay una gran inversión extranjera y hay una perspectiva futura también muy importante. Acá se puede ver la inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Bruto. Estamos en segundo lugar, liderado por Chile, un 5% del Producto Bruto. Si lo medimos en relación al Producto Bruto, un 5% sería inversión extranjera. Chile está en primer lugar, pero Chile ha tenido importantes inversiones en el sector minero en los últimos años. Que Uruguay también tiene importantes reservas, pero aún no hemos iniciado la explotación intensiva, sobre todo en la parte de hierro. Si sacamos esa parte, posiblemente estemos prácticamente iguales con Chile. Bueno, estas son algunas de las empresas extranjeras que están instaladas en Uruguay. No son todas, pero muestra que Uruguay es un país que ha acogido a importantes empresas multinacionales del mundo entero. Los principales orígenes de la inversión extranjera, bueno, está Argentina liderando. Un 23% aproximadamente de la inversión extranjera es Argentina. Después, bueno, vienen España, Brasil, Estados Unidos. Y a la derecha abajo se puede ver los principales sectores. Construcción está liderando, ganadería, agricultura en segundo lugar, y la industria manufacturera también. Bueno, acá se puede ver la evolución de las exportaciones del año 2003 al 2013. Tuvo un crecimiento, prácticamente se multiplicaron por 4, por 5 las exportaciones de bienes. Este año posiblemente superemos los 10.000 millones de dólares, lo cual es una cifra totalmente impensada hace 10 años. Principales productos exportados, bueno, la soja es nuestro principal producto, la carne, cereales, lácteos, celulosa. Posiblemente este año la celulosa va a tener una mayor participación porque ya la segunda planta empezó a producir, y posiblemente en 2 años tengamos la tercera planta. Pero no solo son esos sectores, sino el sector automotriz y autopartes también es un sector muy dinámico y muy apoyado también con exoneraciones impositivas, etc. La parte de bebidas, plásticos, cueros, etc. O sea que hemos estado diversificando nuestra matriz exportadora. También la parte de servicios se puede ver la evolución, ¿no? Del año 2002 al 2013 ha tenido un crecimiento importante, prácticamente se cuadruplicó la exportación de servicios. Acá el turismo es muy importante, bueno, ahí los argentinos ocupan un papel realmente importante con el turismo, en cuanto a turismo, Punta del Este, Montevideo, la costa oeste, costa este. La parte de transporte, después la parte de exportación no tradicional también.
Y bueno, la parte de exportación de servicios, por ejemplo, corporativos, tenemos importantes empresas multinacionales que tienen el centro de servicios compartidos en Montevideo. Y bueno, de ahí llevan contabilidades, toda la parte de back office para Latinoamérica. Eso realmente crea cargos muy calificados. Acá se puede ver ejemplos de empresas que tienen instalado su centro de servicios compartidos, como Finning, Sabre, Bash, que actualmente se está instalando. Tenaris, del grupo Techin, que está allá en Montevideo, que tiene varios cientos de empleados, de ahí llevan toda la parte de compras, contabilidades, recursos humanos, etc. Y acá se puede ver en la parte de las consultoras Gartner y AT Kearney y Tolos cómo puntúa concretamente Uruguay y concretamente Montevideo como centro de servicios compartidos. Tenemos también un programa financiado por el BID que está un poco apostando a ese tipo de servicios, que bueno, le ha dado un gran dinamismo al sector. Bueno, un país con facilidad para hacer negocio, libre movilidad de capitales en cuanto a los dividendos, se pueden transferir sin ningún problema, y lo mismo la entrada de capitales, lo que hay es un simple control de lavado de dinero del Banco Central, pero después el libre movimiento de capitales es algo que es muy bueno, es muy valorado. Libre mercado de cambio también. Hay una ley también del año 98, la ley de inversiones, que expresa una especial, pone la inversión extranjera y la inversión uruguaya en el mismo nivel, o sea que no hay discriminación, no se exigen registros especiales para la inversión extranjera, o sea que es muy ameno con la inversión extranjera al país. Sistema impositivo único también, único territorial, los impuestos son a nivel nacional y no hay impuestos sectoriales o que de alguna forma complican y muchas veces hacen aumentar la carga impositiva. Hay trámites en el día, por ejemplo, para la apertura de empresas, se ha dinamizado mucho la parte de la aduana y otros sectores. Facturación y firma electrónica también, la parte de la aduana que les comentaba recién. Autentificación de documentos también, que se hace de una forma muy rápida. Y la parte de visa, más de 70 países no se le exige visa, o sea que la entrada es muy rápida. Bueno, acá como les comentaba, vemos la ley de inversiones, que se basa en 3 pilares: igualdad de condiciones para los inversores extranjeros y locales, como se lo comentaba hoy, no se requiere registro previo y hay libre movilidad de capitales, como les comentaba hoy, ¿no? Después hay 2 decretos reglamentarios del año 2007, que lo que establecen las láminas siguientes, les voy a comentar un poco sobre qué se basa la ley de inversiones. Estos decretos lo que marcan es una universalidad de los beneficios y criterios objetivos, ¿no? Que no hay, digamos, discrecionalidad. Y en el año 2012 a este decreto se le hizo ciertos ajustes en cuanto para mejorar ciertos criterios de calidad y descentralización, etc. Bueno, la ley de inversiones básicamente lo que establece es que le da la posibilidad al inversor de poder deducir la inversión o parte de la inversión como futuro pago del impuesto a la renta, ¿no? Eso va entre un 20 y un 100% dependiendo de estos 5 parámetros, ¿no? La generación de empleo, cuánto empleo se genera, y no solo la cantidad, sino la calidad del empleo. La descentralización, si la inversión está lejos de Montevideo, la puntuación es mejor. El aumento de las exportaciones también, que sean proyectos encarados para aumentar la exportación, también puntúa mejor. La producción limpia y la inversión en tecnología también es importante. Y hay ciertos sectores que puntúan también un poquito mejor. En base a eso, lo que se le da es un crédito en el cual la empresa con ese crédito exonera futuros pagos de impuesto a la renta. Entonces se le da, por ejemplo, tuvimos una importante inversión este año que logró un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de la inversión se le da para futuros pagos de impuesto a la renta. Entonces se le da un porcentaje y además cierta cantidad de años. Cuanto más años mejor, así uno tiene, los primeros años normalmente los proyectos no generan utilidad, por lo tanto no pagan impuesto a la renta.
Bueno, entonces es importante tener bastantes años. Este proyecto, por ejemplo, tuvo 20 años, lo cual es muy bueno, ¿no? Además, esta ley y sus decretos sucesivos tienen exoneración importantes en el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio. En Uruguay se paga 1,5% del impuesto al patrimonio, que es un impuesto que grava la diferencia entre los activos y los pasivos que tiene la empresa fiscalmente evaluado, ¿no? Y bueno, se le exonera durante 8 años en Montevideo y durante 10 años en el resto del país, a la obra civil, y a los bienes de activos fijos durante toda la vida útil. O sea que prácticamente durante 10 años no van a pagar este impuesto. También hay exoneración en cuanto a tasas y tributos de importaciones. Se le exoneran esas tasas, ¿no?, a los bienes que se importen relacionados con este proyecto y que no sean competitivos con la industria nacional. En Uruguay prácticamente no se produce maquinarias, o sea que todo lo que sea maquinarias se va a lograr importar sin pagar tributos a las importaciones. Y en cuanto al IVA también, en el primer momento del proyecto van a tener mucho IVA compras y no van a poder deducirlo porque no van a tener ventas. Incluso las exportaciones están exoneradas del IVA, ¿no? Bueno, el Estado le da un crédito fiscal con el cual pueden pagar otros impuestos, incluso pueden pagar la contribución social. Bueno, después hay normas específicas para ciertos sectores con exoneraciones específicas en cuanto al impuesto a la renta y otros impuestos, que es, por ejemplo, energía renovable, el sector naval, el centro de atención a distancia, call centers, la parte de turismo, biotecnología, fabricación de maquinarias, software, por ejemplo, está exonerado el impuesto a la renta, la exportación de software, y en la fabricación de vehículos, que tiene una normativa muy especial, incluso un régimen de origen muy beneficioso, y el 10% de la exportación FOB se le devuelve como crédito fiscal también. Bueno, beneficios tributarios al exportador. Tenemos el régimen de admisión temporaria, que es el único país del Mercosur que lo tiene. Los otros países tienen un sistema de drawback. La diferencia básicamente con la admisión temporaria de drawback es que la admisión temporaria ustedes pueden importar el producto sin pagar aranceles ni IVA a la importación. Drawback tienen que pagar todo y después pedir que se lo devuelvan, ¿no? Este es un régimen muy utilizado. Normalmente las empresas importan el producto, le agregan valor y tienen un periodo de 18 meses para reexportarlo, ¿no? Lo importan sin pagar aranceles a la importación ni IVA. Y después también tenemos un sistema de devolución de impuestos indirectos, devolución del IVA, se reintegra, como les decía hoy. La exportación no tiene IVA, entonces todo lo que es IVA a compra relacionada con la exportación sería un IVA que se pierde. Bueno, se le da un crédito fiscal para que lo pueda descontar en otros impuestos, en la contribución social, incluso en ciertos casos en pago a proveedores también. Y después hay un reintegro a la exportación al valor FOB, que es un 3% en prácticamente casi todos los productos, y en ciertos productos un 6%, y en el sector automotriz se llega a un 10%. Directamente se le devuelve con un crédito fiscal el valor FOB de la exportación de acuerdo al producto que sea. Bueno, después tenemos el régimen de zona franca también. La ley de zona franca es del año 87, o sea que han pasado los distintos partidos políticos, los 3 partidos mayoritarios, y no han tenido cambios esta ley. Ahora se está estudiando un cambio, pero es para mejorarla. Esto lo que muestra es que las grandes políticas se mantienen y eso es muy bueno, le ha dado una gran estabilidad al país y ha traído mucha inversión extranjera. Los usuarios de zona franca no pagan ningún impuesto nacional, no pagan ni impuesto a la renta, ni patrimonio, ni aranceles a las importaciones, ni ningún impuesto que se vaya a crear en el futuro. Genera 5.000 empleos. El único tema que tiene la zona franca es que si ustedes no logran el origen en la zona franca, o sea que no pueden exportar a Brasil, ni a Argentina, ni a Paraguay, ni a Venezuela, con todos los beneficios del Mercosur. Pero si ustedes se instalan para exportar extra zona, digamos, es un instrumento muy bueno, y también para toda la parte de servicios, ¿no? Tenemos
zonas francas también encaradas a la parte de servicios, a logística y algunas también con sector manufactura. Bueno, estos son la instalación de zonas francas, cómo ha sido la evolución en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, Parque de la Ciencia, una zona franca muy cercana al aeropuerto de Megafarma, ¿no? Que es un grupo. Megafarma y Bremer se han asociado para hacer esta zona franca con una participación argentina ahí con la parte de Megafarma muy importante. Y bueno, y hay otras zonas francas más de servicios, ¿no? El sistema de puerto libre también, somos el único puerto libre de la costa atlántica y aeropuerto libre, se pueden ver las leyes respectivas. Esto ha transformado Uruguay un poco en un hub logístico en la región, estos instrumentos. Las empresas mandan las mercaderías ahí, le pueden agregar cierto valor, pero no mucho, no pueden cambiar el NCM, pero hay libre tránsito de mercadería, no pagan impuestos, no pagan aranceles a las importaciones y después de ahí lo distribuyen en la región, ¿no? las distintas mercaderías. Bueno, después hay leyes específicas, la ley de vivienda social, que le ha dado un gran dinamismo a lo que es la inversión en la parte inmobiliaria, los PPPs, bueno, ha salido un contrato de PPP, una cárcel, ahora van a salir 2 carreteras, la 21 y 24, que van a mejorar importantemente estas carreteras. Y después la ley de parques industriales, la cual le da, en la ley de inversiones, le da un 15% adicional si ustedes se instalan en un parque industrial, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes obtienen un 15% más, digamos, para poder deducirlo en futuros pagos de impuesto a la renta, y también se le da un adicional en cuanto a los años. Y también se le da una exoneración durante 5 años de los aportes patronales relacionados con el proyecto. Bueno, infraestructura moderna, infraestructura portuaria también, World Class, realmente la parte portuaria anda muy bien. Bueno, el aeropuerto, tenemos un aeropuerto que ha ganado importantes premios internacionales, como les comentaba hoy, la red de carreteras más densa de América del Sur, y el suministro eléctrico no solo se llega a todo el territorio nacional con el suministro eléctrico, sino que también la calidad de la energía, que es algo muy valorado por los inversores, es realmente muy buena. Si pueden ver abajo que estamos número 23 en el mundo y mejor incluso que varios países en cierta forma referentes en el mundo. Líder en comunicaciones, también la penetración de internet, estamos en primer lugar, y también la velocidad de baja del internet, también estamos muy por encima del promedio del mundo y también bastante mejor que la región, lo cual es algo muy bueno. Y en cuanto a usuarios de telefonía móvil, también estamos en primer lugar, lo cual es muy bueno, es un país muy conectado. Bueno, muchas gracias y bueno, doy paso a la próxima presentación. Le agradecemos entonces la presentación que hizo Juan Malparda de Uruguay 21 y ahora una presentación del gerente general del Banco República en Buenos Aires, Alejandro Álvarez Iceta, contador público y desde el 2006 es el gerente del Banco República en esta sucursal y fue el creador de este espacio Uruguay, al cual le agradecemos que nos permita realizar estos eventos aquí y le dejamos la palabra. Muchas gracias, bienvenidos a todos y sentimos mucho orgullo porque este evento, con la importancia que tiene para el país, para ANCAP, para Uruguay 21, sumarnos como Banco República, tratando de dar un lugar para los uruguayos y para el Uruguay permanente en el exterior. Entonces queremos que sea la casa de todos, también de los argentinos cuando estén pensando hacer cosas en Uruguay o para hacer sus negocios. También nos gustaría que nos consultaran para hacer sus eventos aquí. El Banco República, preocupado de esa visión que tenía el país en sus leyes y en esos crecimientos que vimos de inversión directa y de crecimiento de las exportaciones, preocupados de cómo darle respuesta a las empresas que están a proyectar sus proyectos de inversión, cómo
responder a tiempo para quien está proyectando un negocio es lo más importante. Entonces, el banco generó esta idea de licitar fondos para las inversiones, de manera de que estandarizar un procedimiento único para evaluar todos los proyectos que se quieren llevar a cabo en Uruguay y responderles a todos, tener una herramienta para decir que sí y una herramienta para decir que no, y tratando de utilizar los mismos indicadores que recién hablaba Juan, con los cuales se dan los beneficios para invertir a la hora de generar las exoneraciones de la Ley de Promoción de Inversiones. Entonces, con esos mismos indicadores, evaluar los proyectos. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en un llamado anual para la presentación de proyectos, para identificar los más prometedores que contribuyan al desarrollo económico y social del país, y se evalúan conjuntamente con dos criterios, los tradicionales, los económicos financieros, de TIR, de tasa de recupero, y otros indicadores que son los que habló hoy Juan. Con esos criterios se los puntúan a todos y se los ordena. A los mejores ubicados se les da mejores tasas, con lo cual, si ya eran rentables, si además van a tener las exoneraciones que tiene la Ley de Inversiones, el banco además, como son buenos proyectos que promueven el desarrollo del país, el banco también los va a beneficiar con una mejor tasa. Para transparentar el proceso se da publicidad, es decir, todo el mundo sabe cuál es el otro proyecto que ganó, en qué orden generó uno, cómo fue puntuado el mío, cómo fue puntuado el otro proyecto, y también se genera una distinción para los proyectos, para los mejores proyectos. Desde el 2006, acá tenemos los números a 2013, porque el llamado de 2014 fue muy reciente y los resultados de 2013 no los teníamos disponibles, y bueno, pero los números al 2013 son 435 proyectos presentados, significaban una inversión de 4.000 millones y solicitudes de crédito al banco por 2.000 millones. Hasta el 2012, porque decía que no estaban los números de la licitación del 2013, se seleccionaron 202 proyectos, una inversión de 1.800 que pasó por el Banco República y crédito por 800 millones. Acá una anécdota que la banca privada, cuando ve que un proyecto está premiado, va y le ofrece, no lo evalúa, ya va y le ofrece y nos roban muchos clientes. Nosotros, como vemos que el país está creciendo y de manera tan buena, hasta a veces decimos qué bueno que la banca pública estamos bancando vanguardia en la evaluación de proyectos y en generar y identificar buenos proyectos, y bueno, buscamos lo mejor para el país. Gráficamente, acá tenemos los montos de inversión año a año. Empezaron proyectos por casi 200 millones, en el 2013 eran más de 1.000 millones de dólares de proyectos. Los montos de los financiamientos pedidos al banco se solicitaban 100 millones, en el último licitación habían pedido por 373 millones de dólares. Esta es la cantidad de proyectos presentados versus los seleccionados año a año. La tasa está alrededor del 50%, por eso decía, es una herramienta para decir que sí y también para decir que no. Los proyectos no todos están calificando. Y esto es el financiamiento que el banco efectivamente dio, y en el rojo está el volumen total de inversión de cada uno de ellos. Es decir, el banco colaborando está ayudando mucho al crecimiento del país y a que estos proyectos se estén dando. El banco no mira los sectores, y hay un indicador para ver el incentivo por actividad, pero estamos acompañando toda la inversión sin mirar sectores. Y esta es la apertura de los proyectos presentados al 2013 para darnos una idea de por dónde viene la tendencia del último año. 11 proyectos de energía, 9 de agroindustrias, sobre otros servicios 20, shopping y comercio 3, hotelería 10, otras industrias 6 y construcción 1. Totalizaban 60 proyectos por más de 1.000 millones de dólares y solicitudes de créditos al banco por 373 millones. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, el beneficio que decíamos hoy es la bonificación de tasa. Se agrupan
todos los proyectos en 4 grupos. El primer grupo recibe un 40% de la tasa financiera, el segundo grupo un 30%, el tercero un 20% y el último un 10%. La tasa puede ser, va a depender de la moneda en que el proyecto genere sus ingresos. Entonces hay tasas en dólares, tasas en UI, que vienen a ser como pesos constantes, como los dólares uruguayos, o en moneda nacional. Y acá están los indicadores que hoy Juan nos hablaba, son los mismos. Entonces también se da una sinergia, que todo el trabajo de preparación que se dio para ir al Ministerio de Economía para buscar la asignación de impuestos son los mismos indicadores que evalúa el banco para generar la metodología de licitación esto es un ahorro en la preparación de información para presentar. Cada año, el último día de mayo, vence la licitación. Por ejemplo, la de este año ya venció, pero ya sabemos que el último 31 de mayo del 2015 es la fecha de la 10ª licitación de proyectos. Este año pasado, el banco licitaba $200 millones. Cuando se excede lo que el banco licita, como tenemos el apoyo de bancos de desarrollo de América Latina, de Europa y de Asia, por lo general, si son buenos proyectos, no se deja ninguno sin los fondos. Y la moneda es lo que yo decía. Por lo general los plazos son hasta 10 años, con años de gracia según los flujos de cómo la empresa genera sus ingresos, y el financiamiento puede ser hasta un 70% aproximadamente. Entonces, desde el 2006, el banco financia proyectos productivos aportando el crecimiento y el desarrollo del país. En el 2008, para mejorar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y ambiental en su gestión crediticia, el banco adhiere a los principios de Ecuador, que es como una metodología, una norma internacional para evaluación de proyectos. Y el éxito de los llamados ha transformado a la licitación en el principal instrumento de financiamiento de largo plazo para el país. En los últimos años el banco ha recibido muchísimos premios, entonces ahí se muestran algunas de las premiaciones que hemos tenido. Somos el principal banco de fomento en América Latina y tenemos el apoyo de fondos multilaterales. Resaltamos ahí la CAF y el BID para los proyectos. Y hablando de transparentar, en la página web del banco, tocando el link en empresas, licitación de proyectos, está toda la información de lo que se le pide, los formularios, los documentos y personal del banco para estar en contacto, para saber con quién intercambiar y pedir información. Muchas gracias. Bueno, después de las palabras de Alejandro Álvarez Iceta, gerente del Banco República en Buenos Aires, vamos a pasar entonces ahora sí al tema de fondo, con la gente de ANCAP, con el presidente de ANCAP, el señor José Colla, de larga trayectoria en ANCAP, hace 33 años que está trabajando en las áreas de planificación, desarrollo y presupuesto, y el doctor Héctor de Santana, gerente de exploración y producción de ANCAP y responsable de las actividades dentro y fuera del país. Le damos la palabra y adelante. Muchas gracias. Solo para dar un saludo y una pequeñísima introducción. Primero agradecerle obviamente al Banco República, gracias por este espacio para Uruguay y en este caso para nosotros, para ANCAP, gracias a la Embajada. Siempre hemos tenido una relación muy directa y muy productiva, no solamente acá en Buenos Aires, sino además en el resto de los países en donde Uruguay está representado. Gracias a Uruguay 21 y gracias especialmente a todos ustedes por estar acá y compartir con nosotros este lugar. Así es el Uruguay. El Uruguay tiene todas estas características que ustedes han escuchado como beneficio para poder no solamente invertir, sino, como bien decían algunos de los compañeros, para poder vivir. El Uruguay es eso, y somos todos nosotros. Y especialmente ahora, en el tema que nos convoca por las oportunidades de gas y petróleo, además de todas esas características que ustedes tienen, nos tienen a nosotros, nos tienen ANCAP como principal actor para que este tema y estas oportunidades en el Uruguay puedan no solamente desarrollarse como están hasta ahora, sino profundizar en todo su desarrollo para que definitivamente podamos respondernos a una pregunta principal que le he repetido 1000 veces en el Uruguay y quiero hacerlo acá, de si el Uruguay definitivamente tiene esta riqueza o no, si tenemos petróleo, biogás, o las dos cosas definitivamente. Porque ANCAP tiene 83 años y seguramente esta última década
es una de las principales de su desarrollo como empresa. Y en esta actividad especialmente, definida estratégicamente para profundizar en ella, es donde el Uruguay entero tiene una aprobación altísima de su población, tiene una aprobación altísima del sector político en general, y tiene por fin una forma de hacerlo que nació desde nuestros equipos técnicos de ANCAP, pero además con el compromiso y la política del gobierno a través del Ministerio de Industria y a través de la Dirección Nacional de Energía, y que nosotros llevamos a la práctica como la principal herramienta para hacerlo. Este compromiso definitivamente que el Uruguay asumió tiene por fin la práctica y la sistematización para poder no solamente ingresar en el mapa petrolero mundial, sino definitivamente poder estar a las puertas de saber si tenemos esta riqueza o no. En ANCAP, además, y de forma permanente, el equipo de trabajo ha estado vinculado en todo el mundo a todo lo que es la actividad petrolera. En este caso, y especialmente acá en la Argentina, a mí me encanta Buenos Aires, me encanta la Argentina, creo que tenemos una hermosa oportunidad de transmitirle a ustedes cuál es nuestra experiencia, y los esperamos obviamente para que consulten, y por favor cualquier cosa que necesiten, en este caso para esta actividad en el Uruguay, estamos nosotros y por supuesto todo el resto de los compañeros acá presentes. Muchas gracias. Bueno, me voy a parar de este lado porque si no, en el fondo no va a haber. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, en particular a las empresas que hace un buen tiempo que estamos trabajando con ellas como socios, acá y en Uruguay. También a algunos colegas que hace más de 30 años que venimos trabajando con ellos. Parece que ha pasado mucho el tiempo, no sé si empezamos muy temprano a trabajar o si nos llegaron los años arriba, pero realmente muchas gracias por participar de esta actividad. Mi idea, o nuestra idea básicamente, es tratar de hacer un estado de arte, una revisión de lo que se hizo en Uruguay en materia de exploración, de promoción de exploración petrolera, cuáles son las herramientas y las estrategias que manejamos, y básicamente el índice que vamos a abordar es este. Es decir, la competencia de ANCAP, como no, en el tema básicamente todo lo que tiene que ver con la actividad de exploración y producción en Uruguay, el avance que tuvimos en los procesos, básicamente en el mar, los procesos de ronda como instrumento y como proceso que valoramos como muy útil desde el punto de vista de los resultados y como también como un mecanismo de enseñanza y de aprendizaje para el manejo de esta situación dentro del país. Y por otro lado, proyectar a futuro cuáles son nuestras actividades, es decir, con qué locuras nos venimos de aquí en más, que eso también creo que puede ser de interés para todos. En primer lugar, tenemos que entender que en el Uruguay, en nuestro país, la empresa que tiene a cargo toda la actividad de exploración y producción petrolera, es decir, que regula, que genera los contratos, que define qué cosas hace por sí y qué cosas define que los da a través de contratos a terceros, en general todas licitaciones, pero también con la posibilidad de hacerlo en forma directa, es ANCAP. Es decir, ya vamos a ver un comparativo con diferentes agencias de América Latina para ver la competencia que tiene ANCAP en esta actividad. Como vemos entonces, dijimos, ANCAP lo puede realizar como empresa en sí mismo o lo puede realizar bajo modalidad de contrato. Básicamente vemos las funciones de ANCAP que tienen que ver con, siguiendo la ley de hidrocarburos, la ley minera y los decretos reglamentarios de nuestra actividad. Básicamente tenemos a cargo la estrategia y política de licenciamiento, la promoción, la negociación en muchos casos y el licenciamiento, monitoreo y fiscalización de las operaciones cuando estas vienen de terceros, la evaluación de los recursos, administración de la información, es decir, todo lo que tiene que ver con la data, que cada vez se incrementa más, y la administración de la ganancia. Es decir, que en síntesis, evaluación de recursos, gestión de información, monitoreo, negociación, fiscalización, supervisión, es decir, como agencia, todas las patas del negocio. Si nosotros vemos el comparativo,
realizado por The Little a nivel internacional y tomando como base algunas agencias dentro de América Latina y otras de referencia, India, Noruega, etc., vemos que la competencia de ANCAP en los diferentes aspectos que hace a la actividad hidrocarburífera, la actividad de minerales energéticos, en el caso de ANCAP es importante. En algunos casos, como vemos, es compartida, ya bien por el Ministerio o por las direcciones o por otros organismos. En el caso de ANCAP, en particular en materia de hidrocarburos, tiene una presencia importante en toda la actividad, el PROGI. También lo vemos en lo que tiene que ver con la administración y gestión de la información geológica y geofísica, en lo que tiene que ver básicamente con los centros de información por ahora, con el cobro del acceso a la información, que es una tarea que, como todos conocen, hemos logrado promocionarla de tal forma que generó para nosotros y para el país y para las empresas petroleras de servicio un círculo virtuoso o una sinergia muy importante. Naturalmente que hay otras actividades que marcan la ley vinculada con la actividad hidrocarburífera, ya bien con el tema de recursos acuáticos, ya bien con DINAMA, es decir, con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y que tienen sus propias competencias, pero asistimos o ayudamos tanto a las empresas operadoras como a los organismos encargados de la misma. Uno de los aspectos que tratamos de cubrir, no decimos que lo hemos definido integralmente, pero que vemos que es una falencia, una carencia importante, una limitación importante para las empresas de servicio, empresas petroleras y para la misma actividad y sinergia dentro de los propios organismos del Estado, es tener o tratar de tener una ventanilla única en la gestión. Todos sabemos, todos somos empresas que conocemos las dificultades que tenemos en el mundo, a veces en América Latina, cuando nos planteamos acceder o entrar en un país y entrar en la actividad exploratoria de un país. Es decir, tenemos un mundo de actividades o requerimientos en muchas de las áreas gubernamentales que regulan la actividad. Nuestra actividad no es tomar parte o sustituir en la actividad a organismos que son y tienen competencia legal en eso, sino es asistir, coordinar y coparticipar en muchos casos en cada una de estas actividades. Como ustedes ven, lo visualizamos, integramos una cantidad de cosas ahí porque hacen a la sinergia y al buen entendimiento de las empresas esta actividad. Puede estar desde el trabajo con las comunidades, que lo hacemos nosotros, desde la actividad vinculada con la información a la prensa, que también creemos que debemos ser claros y precisos, no solamente lo que estamos haciendo, sino lo que proyectamos hacer en los próximos 20 o 30 años. Naturalmente con las empresas petroleras, las empresas de servicio, que como ustedes saben, hemos generado una cantidad de actividades bastante innovadoras con respecto a los contratos. Nosotros siempre insistimos que, y tratamos de seguir una línea orientada a estos principios, es decir, a darle continuidad al proceso, a tener predictibilidad de parte de todas las empresas en cuanto a lo que va a pasar hoy, mañana, dentro de 5 años o dentro de 3 años. Lo otro importante es la consolidación de lo que venimos logrando, no solamente a nivel de Estado, a nivel de la empresa reguladora o la entidad reguladora, sino a nivel de lo que es el conjunto de las actividades de las empresas privadas que hacen a la actividad. El profesionalismo, el equilibrio entre las actividades y entre los contratos que tenemos, público y privado. Gran parte de acá, de este auditorio, son socios nuestros, no solamente como empresas petroleras, sino son socios como empresas de servicio. Hemos trabajado juntos, hemos arriesgado juntos, más bien más arriesgaron las empresas que nosotros, para ser más franco, pero básicamente a todos le ha ido bien y básicamente creo que una de las claves de eso es el equilibrio, la predictibilidad, la sinergia y el foco que creemos que debemos concentrar cuando estamos mirando esta actividad. Esto es lo que nosotros siempre señalamos como los aspectos fundamentales o los cimientos de la ronda o del proceso de ronda
que es el mecanismo, la herramienta de promoción de la actividad de exploración y producción en el Uruguay, y la confortabilidad que de alguna forma se le puede dar, si vale la palabra, a los diferentes actores que intervienen en esta consolidación de la actividad. Próximo. Básicamente, nosotros arrancamos esta aventura media entre delirante y loca, porque no teníamos tampoco recursos, ni materiales, ni humanos, ni nada, con esta información que era lo que nosotros teníamos en nuestro origen, que era una información sísmica, que por lo que ven se concentraba fundamentalmente en las áreas del offshore donde se podía hacer algo en la década del 70. Es decir, más allá de esas profundidades, prácticamente estaba el abismo, ¿no? Es decir, no teníamos tecnología para avanzar, no había objetivo de negocio también para poder desarrollar. Esto fue el arranque de lo que dio soporte de alguna forma a la primera ronda. Próximo. Otro de los mecanismos que nosotros utilizamos y que venimos innovando sistemáticamente son los mecanismos de contratos multicliente público-privado. Son mecanismos donde la empresa privada, que trabaja fundamentalmente y esencialmente para hacer un trabajo exclusivo, un trabajo pago, asume el riesgo de hacer un trabajo donde puede cobrar en la medida que mañana un soporte con una buena institucionalidad del negocio puede dar soporte para la venta de más de una vez del producto que está o que logró concretar. Así fue que concretamos proyectos en el 2002, 2007 y 2008 que bajo la modalidad de relevamientos regionales o de detalle conformaron lo que fue la base de datos fundamental para proyectar la ronda 2009 y posteriormente la ronda 12. La ronda 9 fue una ronda de resultados modestos, pero como vamos a ver tuvo una significación importante para el despegue de la actividad exploratoria del Uruguay. Se adjudicaron 2 áreas, se presentaron algunas empresas, inclusive muchas que tenían alguna actividad dentro de la región y particularmente en Argentina, y de todas esas empresas se presentaron a 2 bloques, un consorcio de 3 empresas con una inversión modesta pero significativa e importante para la primera etapa de trabajo que nosotros promovíamos. Próximo. Nosotros no solamente hicimos trabajos multiclientes, sino con el respaldo de los resultados también fue posible hacer algunos trabajos exclusivos, en particular para aquellas zonas o aquellas áreas donde los leads podían llegar a transformarse en prospectos. Es decir, es una distribución un poco rara, pero básicamente lo que atiende a cubrir áreas que para nosotros tenían una significación importante en la definición de los diferentes productos industriales, y por otra parte cerraban algunos de los leads que se esbozaban ya con las sísmicas anteriores. El resultado de la ronda 2012 o la ronda 2, como todos saben, y fue tipificada por varias consultoras internacionales, ha sido en términos de inversión y de atracción de empresas de primer nivel, como la mejor ronda del mundo en cuencas de fronteras en ese momento o para esa ronda. En ese marco, esto es el conjunto de empresas que se presentaron, como todos ven, todas empresas top 100, que fue lo que de alguna forma también orientamos a tener seguridad de que las empresas que pudieran mañana trabajar dentro del offshore de Uruguay, que es un offshore bastante complejo, que creo que muchos acá lo conocen, pudieran tener la sustentabilidad, la tranquilidad y la seguridad y el respaldo tecnológico y financiero para poder emprender este tipo de actividades. Bueno, fueron 19 ofertas, 9 compañías, se concretaron básicamente algunos contratos, e inclusive en varios bloques o en varias áreas hubo competencia, lo cual fue también muy interesante, con un programa exploratorio de unidades de trabajo que completaron los 1.560 millones de dólares para el primer periodo exploratorio.
Este es el resultado en cuanto a las unidades de trabajo. Esta propuesta fue inclusive en el curso de la primera etapa, es decir, del primer periodo exploratorio, incrementado a inquietud de todas las empresas, inclusive de algunas empresas que participaban en la ronda 2009, en la primera ronda. Para verlo un poco en términos de cifras y definirlo en términos, digamos, de volumen de dinero, hicimos un comparativo con lo que fueron las rondas de Brasil, que fueron rondas muy exitosas también, pero nosotros vemos ahí que la ronda, en términos absolutos, la ronda que tuvo realmente más éxito que la ronda Uruguay 2 fue la última ronda de Brasil, la de 2013. Las anteriores inclusive habían llegado a niveles más bajos que lo que se logró en la ronda 2 próxima. Ese es el mapa actual que nosotros tenemos, el mapa petrolero para el offshore, donde no solamente tenemos los contratos vigentes originales del 2012, sino que además la dinámica de los trabajos dio lugar que en el periodo que quedó entre la última ronda y la próxima ronda, en particular en el 2013, se generaron un conjunto de farm-out, en particular lo que tuvo que ver con el ingreso de INPEX y lo que tuvo que ver con el ingreso de Shell a dos de los bloques, que de alguna forma y en general ha valorizado cada uno de esos bloques y ha valorizado en su conjunto la actividad y el respaldo financiero y tecnológico de estos emprendimientos hacia el futuro. Esta es la cobertura de los 38.300 kilómetros, como vemos, se incrementó fuertemente las propuestas. Esto cubre el 100% en CIMIC 2D. Imaginen ustedes, la plataforma está en una cobertura de más del 50% prospectiva, en una cobertura del 100% de 3D, más todo lo que se viene en cuanto a electromagnetismo y en forma futura el pozo de Total programado para octubre de 2015. No solamente se está trabajando en todo lo que tiene que ver con las unidades exploratorias, sino además se está trabajando en otras áreas de importancia, como las áreas ambientales, es decir, comenzaron desde hace 2 años los trabajos de corte ambiental, en particular de Total, se están sumando otras compañías, previendo la necesidad de estar bien posicionado para operaciones que va a demandar un mayor conocimiento en la realización del pozo. Nosotros también acá tratamos de generar sinergia y en ese sentido estamos ubicando ya a través de la Administración Nacional de Puertos y del apoyo que hemos tenido en ese sentido, un lugar específicamente para prioridad de amarre y descarga dentro del puerto de Montevideo, lo cual daría muchas garantías y mucha seguridad en la operación futura. Cuando hablamos de acuerdos multiclientes, como ustedes ven, el panorama es importante, es decir, por la cantidad de contratos que tenemos, por la diversidad de empresas y la diversidad de temáticas que se han integrado dentro, pero todos con un común denominador: definir un proceso sinérgico que facilite los negocios para las empresas de servicio y que facilite la adquisición de datos para las empresas petroleras. Nosotros no nos quedamos atrás, es decir, de esto que normalmente no resulta económicamente para las empresas o para las agencias, como en este caso, también hemos tenido, además de la difusión de los proyectos por todo el mundo de primeras compañías de servicio, también un ingreso de casi 30 millones de dólares por concepto de venta de información. Que no me sienta el ministro de Economía porque la va a pedir. Bien, hablemos del futuro, hablemos de la ronda 3. Tenemos el presidente acá, que cualquier cosa va a decir que no es, pero digo, el presidente acá. La ronda 3 está programada para el 2015, como así lo definimos al final de la ronda 2012, y así también lo habíamos definido al final de la ronda 2009. Es decir, los 3 años que nosotros planteamos como objetivo, desde el punto de vista técnico que somos,
era el mecanismo más adecuado para lograr predictibilidad y seguridad en las empresas. No solamente en las petroleras, para tener un espacio de inversión, un espacio de trabajo, sino también para las empresas de servicio que tienen inversiones muy importantes, que están todavía expectantes para poder ser vendidas. En ese sentido, nosotros hemos definido en esta etapa 3 grupos importantes de áreas. El área 1, que es un área de aguas someras, que básicamente va a estar centrado entre 4 y 6 bloques aproximadamente. El área 2, que es un área tradicionalmente prospectiva, lo que llamamos cuenca de Punta del Este, de aguas intermedias y profundas. Básicamente está muy vinculado a lo que es la evolución de la cuenca del Salado. Y el área 3, que son áreas ultraprofundas, áreas que económicamente en el momento no tienen sentido económico porque no hay posibilidad de producir en esas áreas, pero hemos modelado esas áreas, hemos integrado bastante conocimiento en las mismas, creemos que son áreas con bastante capacidad según nuestro modelo de generación de líquidos exclusivamente, y hemos definido estas áreas como áreas de frontera tecnológica. Son aquellas áreas donde las empresas pueden desarrollar líneas de investigación y líneas de trabajo que puedan a un futuro tener perspectivas de producción. Son áreas que van a venir con ventajas desde el punto de vista de las oportunidades con respecto a los otros bloques. Son áreas nuevas, son otros conceptos, son innovaciones que no sé qué saldrá de las mismas, pero por lo menos están dentro del menú, están dentro de la góndola de oportunidades para ser consideradas. Para nosotros es importante porque es un área significativa para el desarrollo del país, que es el desarrollo tecnológico. Líneas de investigación tecnológica dentro de nuestro país. Esta es la página web que por lo que veo está modificada, vamos a decir que está linda, pero y que en ella pueden consultar porque ya se están integrando la primera información con respecto a lo que va a ser la próxima ronda. Los rubros, digamos, los aspectos que tienen que ver con lo que tiene relación con cómo se integran las ganancias y cómo son los contratos, en la ronda 2015 van a ser esencialmente los mismos, es decir, siguiendo los mismos criterios, en donde esto es una sumatoria de 3 factores, que están integrados por el profit que se le da al Estado, por la asociación de ANCAP y por las unidades exploratorias. Esos 3 elementos son los que van a componer la propuesta que se va a abrir seguramente sobre el segundo semestre del año 2015. Bien, ¿cómo se evalúa el valor del petróleo para una empresa que es descubridora y que tiene básicamente un compromiso con respecto al Estado y por otro lado un compromiso también de asociación de la empresa del Estado? El petróleo es el precio del valor de mercado internacional en relación con las características físicas y químicas del petróleo que se produce. Es decir, se selecciona una canasta de precios sobre los parámetros o los elementos internacionales que fijan el precio del petróleo teniendo en cuenta las características físicas y químicas del petróleo. En el gas natural también el promedio es básicamente de los indicadores internacionales sumado a una ecuación que tiene que ver con el precio del petróleo, que es el factor P, es decir, que estamos si estuviéramos calculando hoy sobre un precio de $100, estamos más o menos en un valor de $7 el millón de BTU, va a dar 0,1 por 100 menos 13, ¿sí? Estamos en ese valor, que es otro de los parámetros que se va a tomar en cuenta para el valor del gas, y por otro lado, un indicador de precio regional del gas, del mercado regional, llamémosle costo de regasificadora, puesta en regasificadora, llamémosle valor del gas de Bolivia ingresado a Argentina o a Brasil, es decir, valores que entran dentro de la ponderación y se ajustarán o se integrarán en un porcentaje acordado entre las empresas
y ANCAP. En ese caso no digo que sea un elemento que va a cambiar enormemente los números. Sí, los proyectos de gas son altamente sensibles, no todos los proyectos de gas sabemos que a esas profundidades van a ser económicos, por tanto necesitamos siempre un esfuerzo importante del Estado, importante de las empresas para poder llegar a una ecuación equilibrada y favorable de todas las partes. Como decíamos, la comparación de ofertas, siempre estos tres parámetros son los que van a definir, como ustedes saben, el mismo día y en el mismo momento que se abren los sobres, en ese mismo día y en ese mismo momento se define qué empresa ganó cada bloque. Eso lo hemos hecho en otras oportunidades y creo que es el mecanismo más transparente y más rápido para poder saber cuáles fueron los destinos de cada uno. Próximo. Nosotros vemos acá un diagrama mostrando cómo es la competitividad de nuestros contratos, y lo que vemos que nosotros, o el país, va a tener ingresos por tres factores o por tres elementos importantes. Uno es el profit, que es el porcentaje de ganancia que en el inicio de la propuesta se le planteó al Estado, es decir, hay un valor mínimo y sobre ese valor la empresa oferta. Ese es el valor que el Estado recibe. Otro valor o otra fuente de ganancia que tiene el Estado es el porcentaje de ganancia que tiene la empresa del Estado en su porcentaje de asociación, que también lo determina la empresa que hace la oferta a la apertura de sobre. Y el tercero es lo relativo a los impuestos. Con esos tres elementos que estamos evaluando, nosotros estamos con una participación del 72% del Estado en la ganancia. Si nosotros analizamos y lo comparamos con otros contratos, vemos que nuestros contratos no entran dentro de lo que es el escenario de cuenca de frontera. Entra en escenarios ya de cuencas petroleras, es decir, estamos entre Rusia, Congo, estamos en Venezuela, es decir, no estamos más abajo, es decir, no estamos si estamos dentro de lo que son no cuencas de fronteras, sino cuencas petroleras. Este resultado que vemos acá no es un resultado que nosotros ponemos como condición. Este resultado puede llegar a ser no 72%, puede llegar a ser 40%, y de igual forma le puede servir al Estado. Pero esto es resultado de las propuestas que se dieron en una situación libre para poder ofertar en los parámetros que hacen a la participación del Estado en este negocio. Y tenemos el onshore, que me parece importante porque hay algunas novedades que pueden ser de interés, inclusive para algunas empresas de Argentina. Es que nosotros, como ustedes saben, el onshore rige por el 454 del 06, es decir, siempre todas las áreas que están libres pueden ser susceptibles de ser solicitadas para cualquier trabajo hoy de exploración y producción. Ya no tenemos más estudio de prospección como teníamos antes, de reconocimiento, ya esa situación no es posible, es decir, todos los bloques libres van a estar destinados solo para contratos de exploración y producción. Y como ustedes ven, los bloques que hoy están disponibles son 7, consideramos que es en un área prospectiva interesante, hemos definido que esos bloques van a tener y van a puntear sobre la base de unidades de trabajo de la sísmica, de sísmica 2D, eventualmente de sísmica 3D, pero fundamentalmente de sísmica 2D, de pozos de estudio, como fueron punteados antes, y de pozos exploratorios. Lo importante es que los mínimos exploratorios, los mínimos de unidades exploratorias para estos bloques van a ser siempre bajos, con la posibilidad de poder ingresar en un primer periodo no con grandes compromisos, y con la posibilidad además segura o casi segura de poder contar con equipos de sísmica dentro del país que están promoviendo o que estamos promoviendo trabajos multiclientes que mejorarían
las condiciones operativas y financieras de estos relevamientos. Conclusiones. Ya lo hablamos de que la ANCAP sigue teniendo, y por ley lo tiene, toda la competencia en lo que tiene que ver con las actividades de IPEC. Y que en particular en el Uruguay, ANCAP no participa más que en los bloques piloto, que son bloques que están destinados para el conocimiento de los métodos exploratorios, para un relacionamiento social con las poblaciones y para estudios ambientales. La ronda 2, como decíamos, fue modesta su resultado, pero logró colgar al Uruguay dentro del mapa petrolero internacional y sentó las bases en general de lo que fue el éxito de la ronda 2012, la ronda 2. Los contratos multicliente creemos que son contratos muy innovadores, algunos que realmente no estaban dentro del circuito de las alternativas o el menú de opciones, como contratos dentro de bloques consolidados, es decir, con contratos petroleros dados, y creemos que contribuye fuertemente a este círculo virtuoso que tenemos entre el Estado, las empresas de servicios y las empresas petroleras. Sabemos que fue un hito importante la ronda 2012. Hoy hemos cumplido gran parte, o se ha cumplido gran parte de las unidades de trabajo comprometidas en solo 18 meses. Hubo una importante inversión en todos los compromisos. De hecho, nos está quedando solo en algunos bloques algunos estudios geofísicos y el pozo de Total para octubre del 2015. Hemos ya definido las bases técnicas y los contratos y los bloques ya para la ronda 2015, está a consideración de nuestro directorio y creemos que contempla, además de las mismas normativas y aspectos vinculados con los contratos y bases, sino además con ideas innovadoras con respecto a nuevas oportunidades vinculadas con los mismos. Creemos que la cuenca offshore tiene una renovada potencialidad sobre la base de un importante conocimiento adquirido y democratizado en todas las empresas en este periodo de los últimos 3 años. Y por otro lado, como decíamos, los contratos, eso para el Estado, los contratos petroleros de las áreas offshore han tenido porcentajes de ganancias para el Estado comparables a otros países con producción petrolera en la próxima. Con esto muchas gracias y veremos si podemos armar los futuros cursos. Entre las preguntas que vamos a hacerles entonces, vamos a hacerle primero una pregunta a los integrantes de ANCAP, presidente o referente, ¿por qué resultaría interesante a una empresa extranjera integrarse a la exploración petrolífera en Uruguay? Bueno, con respecto a esa pregunta, a veces la óptica de las empresas no es la misma que la de las agencias o del Estado, pero hemos tratado de generar condiciones, no solamente a nivel de país, que fue presentado por Uruguay 21 y por el Banco, sino condiciones específicamente vinculadas a la exploración. La duda siempre fue qué capacidad tenía Uruguay, un país no petrolero y sin petróleo, de poder generar facilidades y valores y infraestructura y logística para poder desarrollar la actividad, en particular la actividad de mar, que es la que más requiere inversiones. Yo creo que paso a paso, y así las empresas lo fueron demostrando y también las empresas fueron teniendo situación más confortable, viendo de que se fueron dando las soluciones que se planteaban a los aspectos con mayor dificultad que podía tener el país. Por otro lado, creo que el país despierta interés porque son cuencas de frontera exploratoria, pero que pueden encerrar
el conocimiento de nuevas provincias petroleras. Es decir, damos vuelta el mundo muchas veces tratando de analizar alternativas que salgan de las cosas que sabemos que tenemos que hacer, como es atacar campos maduros, como es reservas o posibilidades de recursos no convencionales, ya bien vinculado en el caso de Argentina, seguramente sea el único país de América que avance más fuertemente en ese tema, o más rápidamente en ese tema por las características técnicas y operacionales que tiene, mirarla en una óptica, digamos, de grandes premios, de enormes inversiones, pero de enormes riesgos, pero también de grandes premios para muchas empresas. Y cuando digo muchas empresas, a veces son muchas empresas que tienen por sí solas la capacidad, o muchas empresas que asociadas logran esa capacidad. Las actividades en el mar son actividades para varias empresas, inclusive hasta las empresas grandes piensan en asociaciones como forma fundamental. Y en eso se encuentra un espacio, un escenario, a mi entender, muy interesante, con una geología más que nada subexplorada, que cada vez que avanzamos, cada vez nos motiva más, y cada avance representa muchísima inversión, pero lejos las empresas de no estar al frente o de no estar motivadas a pesar de esa inversión. Es decir, que creo que esa sinergia, que es positiva para todos, también seguramente es un elemento a tomar en cuenta en la hora de tomar decisiones para grandes proyectos, ¿no? Muchas gracias. Lo más importante de esta parte es las preguntas que puedan querer hacer. Voy a hacerle ahora una pregunta a Juan Valpardo del Uruguay 21. ¿Cuál es el nivel impositivo que tiene Uruguay en comparación con la región? Bueno, el nivel impositivo es bastante similar a la región. La única diferencia es que nosotros tenemos impuestos nacionales, a diferencia de otros países que además de impuestos nacionales tienen impuestos federales o impuestos regionales que realmente terminan aumentando sustancialmente la carga impositiva, y además se hace también bastante complejo la liquidación y eso. Donde sí tenemos, digamos, somos comparativamente bastante más bajos que la región es en la parte de cargas sociales. Ahí estamos muy bien, un porcentaje bastante razonable. Y después lo que tenemos es como un poco lo que comentaba en la presentación, es exoneraciones importantes impositivas en ciertos sectores. Tenemos la ley de inversiones, como les comentaba hoy, que da la posibilidad de descontar de inversión en el impuesto a la renta y otros beneficios. Y también tenemos todo el régimen de zonas francas, puertos libres, etcétera, que en definitiva genera un ahorro impositivo muy importante para la inversión extranjera. Muchas gracias. Voy a seguir insistiendo para que hagan preguntas. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta para Héctor, que lo conocemos desde hace 30 años. La medida de lo que pueda decir sin violar ninguna confidencialidad, para las áreas onshore, ¿cuáles son el tipo de play que se buscan ahora o las posibilidades? Porque se ha escuchado también que algunas son convencionales, que otros son no convencionales. Sí. Está. ¿Se siente o no? Sí. Sí, en relación con los bloques y las áreas onshore, la legislación nuestra, el marco de contratos nuestro es amplio, es decir, cubre para eventuales reservorios y yacimientos no convencionales como convencionales. Es decir, la alternativa de poder conciliar yacimientos de naturaleza no convencional está amparado en la actividad y en los contratos, no de forma explícita, pero sí es un hidrocarburo, resulta de una producción y obviamente, como ustedes ven y los números que nosotros manejamos, tenemos
valores, resultado de lo que es la valoración del precio del petróleo y del gas, que podría naturalmente justificar la alternativa a poder avanzar en líneas de trabajo orientados a no convencionales. Es decir, todos sabemos que uno de los aspectos más importantes que manejamos son el precio. Es decir, todos sabemos, también nosotros tenemos participación en Argentina, que tal vez con un precio significativamente justo o adecuado para un adecuado desarrollo que requiere no solamente lo concerniente a la producción, sino lo que hace a la sustentabilidad del proyecto desde el punto de vista ambiental o social, que es un costo de desarrollo también importante a considerar, con un margen de precio tan importante, con una faja de precio y de adecuación de un precio final tan importante, yo creo que genera condiciones adecuadas para pensar tanto en no convencionales como en convencionales. Desde el punto de vista técnico, nosotros venimos trabajando desde hace 3 años, y las empresas también. Ya hace 2 años, 3 años, pico, 4, que pudimos localizar rocas generadoras que no se tenían localizadas ni en el Pérmico ni en el Devónico, en la cuenca norte. Estamos trabajando con valores de geoquímica, de índice de alteración térmica, de robo muy altos, anómalos para las profundidades que venimos trabajando. Estamos hablando de 400, 500 metros, con valores de 0,72, 0,75, es decir, no son valores propios del Cratón del Río de la Plata o la geotermia vinculada con la historia geotérmica del Cratón del Río de la Plata. Por lo tanto, creemos que hay elementos interesantes a tener en cuenta, hipótesis que venimos manejando de por qué esos valores, pero independientemente del por qué, nosotros somos en la industria muy prácticos. El tema que haya generación o que no haya generación, y dónde está, cómo está, en qué momento se generó, y si las trampas estaban definidas y cuáles son las vías de migración. Y en ese sentido venimos encontrando reservorios convencionales con rastros, venimos encontrando roca generadora con petróleo in situ, venimos encontrando fenómenos geotérmicos localizados de significación, no sé si son geotérmicos o digamos de evolución estructural de la cuenca, de inversión estructural, pero sin duda en ese conjunto que hace el análisis de la cuenca y los factores que están incidiendo en la favorabilidad prospectiva de la misma, apunta a ambas cosas. Nos encontramos con reservorios que tienen porosidades y permeabilidades muy altas, más de 300 milidarcy, más de 400, para el paleozoico y el devónico son muy altas, porosidades de 25, 28%, también altas, dentro del sistema petrolero, ¿verdad? No fuera del sistema, dentro del sistema. Estamos hablando de devónico y estamos hablando de permo-carbonífero. Es decir, que hablando de oportunidades y visualizando alternativas onshore de muy bajo costo en cuanto a exploración y seguramente de muy bajo costo en cuanto a desarrollo, creo que debemos pensar primero en convencionales que ya bien por la roca generadora, ya bien por los mecanismos de posibles entrampamientos como de las características de los reservorios, tenemos todavía un campo de trabajo ahí, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ahí hay otra pregunta. El presidente ya informó en varias oportunidades que la ronda 2015 se va a dar. Nosotros hicimos y presentamos al directorio, en ese sentido trabajamos muy coordinadamente con el directorio, cuáles son los momentos más ventajosos y cuál sería el cronograma más ventajoso, y en ese sentido nosotros creemos que por razones, digamos, externas a nosotros, la alternativa sería el 30 de junio la apertura o pasarlo para octubre, pero no por nosotros, sino porque los gringos y los europeos se toman vacaciones como que la muerte, ¿viste?
julio y agosto no lo pienses en él. Entonces no lo podemos, es de maldad, es como para no tener éxito, digamos. Así que yo creo que si no lo hacemos en junio, fin de junio, lo vamos a hacer a partir de octubre. Es también importante dar un tiempo a las empresas que están vinculadas con el proceso, ya bien las empresas petroleras como también las empresas de servicio, los tiempos necesarios para que hagan sus propias evaluaciones y sus propios negocios. En ese sentido, tal vez el segundo semestre del año 2015 sería mejor. Creo que así lo ven también las empresas. Pero sin duda que no descarto un lanzamiento para este año, ¿no? Yo no sé si el presidente tiene alguna cosa. Primero, simplemente aclarar que la ronda está aprobada, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Industria así lo hizo. Estamos en el proceso de construcción de la última información para determinar básicamente, bueno, el final de los bloques y de los contratos, pero eso ya está pronto de parte de acá como propuesta. Y efectivamente el lanzamiento podría ser a fin de año y bueno, esperamos que el ministro al final tome la decisión muy pronto. Hemos querido conversar con el Ministerio rápidamente y cerrar el tema lo más rápido posible, de manera, como bien decía Héctor, de tener la posibilidad de elegir la oportunidad adecuadamente, nosotros y ustedes. Eso es lo que pretendemos hacer, así que el lanzamiento sería para esa fecha, si el cierre sería a mitad del año que viene o, como bien dijo Héctor, en octubre. Muchas gracias. Agradecemos la pregunta, tenemos una nueva pregunta. En la ronda 2 presentaste que había un compromiso exploratorio de un pozo exploratorio para esos bloques del 2012. Sabemos del pozo exploratorio de Total. ¿Podés, si corresponde, decirnos cuál es la actividad de perforación que puede venir en los próximos años? Sí, el pozo de Total, digamos, viene siendo elaborado su proyecto desde hace más de un año, en el cual nosotros participamos en lo que tiene que ver con la concepción teórica, con el diseño de ingeniería, con presión coral. Y si nosotros tenemos ya todos los procesamientos de la sísmica 3D, es decir, había adelantado que los proyectos de sísmica terminaron en la adquisición en marzo de este año, es decir, que eficientemente en 18 meses se completaron las unidades de trabajo más importantes para la valoración de los pasos futuros. Y te decía que el pozo de Total comienza en octubre y también le comunico al presidente que además parte de los fierros, por lo menos el 65% de los fierros del pozo de Total está llegando el 20% al país. Es decir, que también ya estamos integrando parte de lo que va a ser la obra o los requerimientos de la perforación en materia de revestimientos, etcétera, válvulas, POP, etcétera. Con respecto a la otra pregunta, en general, las empresas, como todos saben, las empresas no han definido los compromisos para la segunda etapa porque todavía tienen un buen tiempo para esa decisión y de hecho no la pueden tomar porque realmente técnicamente están en la fase final del procesamiento y el inicio de la interpretación más expeditiva. Lo que yo puedo decir, y espero que no me... porque hay algunos presentes acá, o dos o tres, que digo que los trabajos se están llevando con mucha motivación, los resultados desde el punto de vista técnico, del resultado del trabajo tecnológico de la geofísica, en todos los casos fue muy bueno y realmente todos los proyectos, las empresas están muy motivadas. Ahora, ninguna empresa tiene una responsabilidad o ha demostrado, porque no lo debe hacer, no lo tiene que hacer, lo puede hacer, que va a ingresar a la segunda etapa porque tiene todavía tiempo para hacerlo. Yo veo las empresas, de los que están muy motivadas en cada uno de los proyectos que está desarrollando, ¿no?
Gracias. Y si allá hay otra pregunta más. Esto casi que es un lanzamiento de la ronda 2015, ¿no? Es el primer lanzamiento. Héctor, completar un poco lo que hablabas hoy de las facilidades para las empresas de servicio y las empresas que más allá de las facilidades de los puertos, ¿qué facilidades impositivas, arancelarias, piensa el gobierno darle doy cuál es nuestra posición y la que hemos hablado con el Ministerio de Economía, que es el rector en ese tema, ¿no? Nosotros creemos que todas las actividades de exploración de todos deben ser exoneradas de todo impuesto, como define la ley. Obviamente que la ley es extensiva no solamente a la exploración, sino a la producción. Cuando se planteó esa situación, nuestra posición, por la personal, fue no definir la exoneración para la producción antes de que ésta ocurra, porque básicamente puede darse en proyectos donde la exoneración de algunos impuestos en particular, inclusive algunos vinculados con la ganancia, por la magnitud del proyecto, no sean necesarios para la empresa, es decir, que la empresa pueda tener una buena economicidad del proyecto sin tener que sacrificar el Estado todo su impuesto a ganancia o parte de él. Lo que sí quiero decir es que el Estado está atento a generar condiciones adecuadas, y esto estamos hablando, mirando a los empresarios, para que los empresarios puedan tener también condiciones adecuadas para desarrollar con plena capacidad y comercialidad sus propios proyectos. Es decir, creemos que cuando damos estas cifras de que el Estado tiene una participación importante en las ganancias del proyecto, eso hace también a decir, desde mi punto de vista, que el mayor esfuerzo lo tiene que hacer el Estado, porque las empresas hicieron un buen esfuerzo. En ese sentido, creo que hay un camino importante a seguir, y hay un marco legal también que ampara a las empresas para poder generar eso. Creo que eso quiere decir de que sea extensivo a todas las actividades de exploración, cuando esta es exploración, que estamos hablando de fondo perdido, que estamos hablando que son esfuerzos muy importantes desde ese punto de vista. Creo que también las empresas deben, no digo hacer ruido en un mal sentido, pero sí agruparse y plantear dentro de las autoridades esa inquietud, y que esa inquietud seguramente va a ser escuchada y analizada, ¿no? Muy bien, ¿había alguna otra pregunta? No. Ahora le haría una pregunta entonces a Alejandro Álvarez Iceta, contador Alejandro Álvarez Iceta, Banco República. ¿Cómo es el acceso a los servicios financieros, o sea, a la apertura de cuentas y acceso al crédito para un empresario no residente? Bien, un poco ya fue adelantada las transparencias que dio Juan. La actividad financiera en Uruguay no se hace diferencias en lo que tiene que ver con la residencia o no, sí tal vez en algunos de los productos, pero si un argentino constituye una sociedad anónima y es el único titular, va a poder registrar con su documento de identidad naturalmente. El acceso al crédito, dijimos que esta metodología de licitación también no hace diferencias, y lo mismo con lo que tiene que ver con la entrada y salida de capitales, con lo cual un no residente en Uruguay accede en el mercado financiero a la par que un locatario, un uruguayo. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta para alguno de los panelistas? Porque ya vamos a ir cerrando este evento, después vamos a tener un break, pero bueno, sigo si no haciendo algunas de las preguntas que teníamos previsto. Sería una pregunta para Juan Valpardo de Uruguay 21. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a un empresario extranjero instalarse en Uruguay y dónde le convendría más instalarse? Bueno, para instalarse, básicamente lo que tiene que hacer es constituir una sociedad, ¿no? Que ahí puede ser una SRL, una SA es lo más común, o también en algunos casos sucursal de empresa extranjera, que bueno, es un trámite un poquito más largo. Para comprar una sociedad anónima, por ejemplo, está en el entorno de $3.500, $4.500. Se puede comprar ya constituida la sociedad, un estudio contable, jurídico, o si no, puede constituir la sociedad, que hay una oficina del Estado de SINARE, se llama, que le ayuda a constituirla, y en ese caso puede tener un ahorro significativo. Y bueno, esta sociedad puede tener todos los directores que sean extranjeros. Mientras no tenga oficina, puede poner la dirección del estudio y puede sesionar también en el extranjero, o sea que son sociedades que no discriminan, como decía hoy, que sea extranjero o que sea uruguayo. Y después, ¿dónde se puede constituir? Bueno, puede ser Montevideo, en el interior, depende de lo que esté buscando, ¿no? Siempre va a ser mejor puntuado a la hora de... Claro, sí, con respecto a la ley de inversiones hay uno de los puntos que es la descentralización. Si uno se instala fuera de Montevideo, puntúa mejor que instalándose en Montevideo. Exactamente. Muchas gracias. La última pregunta para el contador Alejandro Álvarez Isete de Banco República. ¿Qué limitaciones tiene un depositante en bancos uruguayos para retirar sus recursos o para transferirlos al exterior, y cómo es la repatriación de capitales en Uruguay? Bueno, la actividad financiera está más unida al control de prevención del lavado de activos, de la licitud de los fondos, el origen de los fondos y el destino de los fondos, que a una regulación de control del motivo por el cual se está reembolsando. Si uno está haciendo un pago de un servicio, si está transfiriendo para la construcción de una empresa o está remitiendo las utilidades, hay total libertad y no hay control por parte del Estado de ninguna de esas actividades, por lo cual es transparente en cuanto y es ágil el servicio de comercio exterior a través de la corresponsalía, por lo general, que se da en Nueva York, banco a banco, y en 48 horas se recibe o se envía un dinero. Usted en algún momento, perdón, señor, disculpe su nombre, hizo un comentario con respecto a parques industriales. Sí. La pregunta es, ¿esos parques industriales están alrededor de Montevideo, están más lejos? ¿Qué valores tienen? Si es que tienen alguna idea. Bueno, parques industriales, hay varios parques industriales ya aprobados con todas las aprobaciones. Una vez que tiene todas las aprobaciones, ya el momento que ustedes se instalan en el parque industrial, ya tiene el 15% adicional de la ley de inversiones, la exoneración por 5 años de los aportes patronales. Hay parques industriales que están en Canelones, o sea, las cercanías de Montevideo. También hay parques industriales, hay un parque industrial en Salto, en Paysandú, o sea que están de alguna forma distribuidos en las cercanías de Montevideo y también un poco más lejos. Y hay varios parques que no tienen todas las aprobaciones, pero seguramente en los próximos meses ya van a tener todas las aprobaciones. Es un sector que digamos, es bastante dinámico, está creciendo y hay muchas empresas que se están instalando en parques industriales. Hay parques que son más logísticos y hay otros que están encarados un poco a la industria o manufactura, etc. Y bueno, tiene varias ventajas, ¿no? Desde el punto de vista impositivo, y además el hecho de estar las empresas juntas se optimiza muchos servicios, se bajan algunos costos, y también la parte de suministro eléctrico. El parque normalmente ya tiene electricidad, ¿no? Y es distinto de repente a comprar terrenos
que de repente hay que llevar la electricidad y bueno, es algo que el mundo tiende a eso y bueno, y Uruguay no es ajeno a esa tendencia, ¿no? Incluso algunos parques industriales tienen instalaciones para alquilar, no necesariamente para que uno construya algo dentro de ese parque industrial. Además de eso, hay parques industriales en distintos departamentos de Uruguay, en Pan de Azúcar, cerca de Punta del Este, en Colonia, en Juan Lacase. O sea, son muchos los parques industriales. Sí, los precios, si bien no son ningún referente de lo que voy a decir, pueden rondar $20 o $30 el metro cuadrado mensual de alquiler para aquellos que ya están construidos y tienen instalaciones disponibles. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para la gente de ANCAP, no sé si quieren cerrar con algún comentario sobre cuáles son las perspectivas futuras, más allá de todo lo que ya estuvieron diciendo, o si quieren complementar con algo lo que estuvieron exponiendo para cerrar este evento y ver si alguien quiere hacer una última pregunta y terminaríamos aquí. No, simplemente para volver a agradecer este espacio, creo que ha sido excelente desde el punto de vista de la concurrencia de ustedes, que es lo más importante para nosotros, y esperarlos obviamente en lo que viene en el Uruguay por este tema del gas y petróleo, y esperarlos también en el Uruguay por todo lo que los compañeros acá pusieron, porque el Uruguay vale la pena. Muchas gracias. Tenemos un pequeño break ahora para finalizar. Les agradecemos la presencia a todos.